Bueno, ¿será que este hecho se sigue cumpliendo cuando no es la multiplicación de un número por una adición, sino la de una adición de un número más una multiplicación? Comprueben con los dos casos siguientes. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Anteriormente nos estaban hablando de cuando tenemos una multiplicación que debemos resolver teniendo en cuenta que hay una suma, una adición que está entre paréntesis. Aquí lo que nos están mostrando es que está entre paréntesis primero la multiplicación y por fuera de ella está la suma. ¿Será que si yo tomo este 6 y lo sumo con el 2 y luego lo sumo con el 3 y luego multiplico esos dos resultados, es lo mismo que si yo cogiera y multiplicara lo que aparece en el paréntesis y luego lo sumara con el 6? ¿Será que se ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en los casos anteriores? Listo. Entonces, eso es lo que tenemos que comprobar resolviendo este y este ejercicio. Bueno. Propiedad distributiva. Propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Siempre que se tenga la multiplicación en la que uno de los factores sea un número y el otro siempre que se tenga la multiplicación en la que uno de los factores sea un número y el otro una adición, se puede distribuir la multiplicación en los sumandos de la adición, lo cual quiere decir lo siguiente. Si yo tengo una multiplicación en la cual uno de los factores, es decir, uno de los números por los que estoy multiplicando, en realidad aparece como una suma entre paréntesis, yo puedo resolver la suma que aparece entre los paréntesis y luego multiplicar por el número inicial, o también puedo realizar la multiplicación por cada uno de estos números, tal como aparece acá, A por B, luego A por C, y esos resultados los sumo entre ellos. Cualquiera de este camino o este camino, según la propiedad distributiva de la multiplicación, debe dar siempre el mismo resultado. ¿Listo? Bueno. Bueno, entonces vamos a mirar lo siguiente. Aplica la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición para calcular el resultado de las multiplicaciones siguientes. Entonces, para aplicar la propiedad distributiva en cada una de estas operaciones que aparecen aquí, debemos desarrollarlas usando los dos caminos que nos mostraron inicialmente. ¿Cómo así los dos caminos? Vamos a mostrar un ejemplo. Supongamos que ustedes van a resolver el primer ejercicio. Entonces, para poner en práctica la propiedad distributiva, van a resolver esto de dos maneras. ¿Cuáles dos maneras? La primera es que vamos a dejar el 8 tal cual como aparece, multiplicado por, y resolvemos la suma que aparece en el paréntesis, 4 más 3. 4 más 3, 7. Entonces, sumamos aquí, me dio 7 como resultado. ¿Listo? Pongo el paréntesis, aunque ya habría que quitarlo, pero lo pongo solamente para recordar que es el resultado que se obtuvo al sumar 3 más 4. ¿Sí? Y entonces aquí multiplico directamente 8 por 7 y eso me va a dar aquí un resultado. Este sería el primer, uy, eso me quedó feito, el primer camino. ¿Listo? Listo. ¿Cuál es el otro camino que debo implementar para comprobar la propiedad distributiva?
Pues que no voy a multiplicar por el resultado, sino que voy a multiplicar por cada uno de los números que aparecen entre paréntesis. Es decir, debo multiplicar 8 por 3 y luego debo multiplicar 8 por 4. Y esos resultados después los sumo. Entonces, voy a escribirlo acá. Entonces, primero, bueno, hagámoslo con otro color para que quede claro cómo es que lo vamos a hacer. Primero vamos a multiplicar entonces 8 por 3 y luego vamos a multiplicar 8 por 4. Y esos dos resultados los vamos a sumar. ¿Listo? Entonces, 8 por 3. Como estamos sumando, entonces no olvidemos que debemos poner el más. Y luego 8 por 4. 8 por 4. Y esos dos resultados se suman. Entonces 8 por 3 me va a dar un resultado aquí. No voy a decir cuál es. Más 8 por 4 me va a dar otro resultado acá, que no voy a decir cuál es. Y al sumar esto, se supone que me tiene que coincidir con el resultado que hicimos en el primer camino. Si nos da ese resultado, entonces hemos demostrado la propiedad distributiva de la multiplicación, ¿sí? Entonces, esos dos caminos los debemos resolver por cada ejercicio que aparece planteado acá. ¿Listo? Y de esa manera aplicaremos la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Listo? Bueno, voy a borrar esto acá para explicar lo que sigue. Investiga si la multiplicación tiene propiedad distributiva respecto a la sustracción. Explora con los siguientes casos. Entonces aquí lo que nos están diciendo es, ¿será que la propiedad distributiva aplica cuando es una resta? ¿Sí? Entonces tenemos que resolver cada ejercicio usando los dos caminos que hicimos hace un momento, pero con la diferencia de que no vamos a sumar, sino que vamos a restar, y de esa manera vamos a comprobar si la propiedad distributiva se cumple cuando estamos realizando una resta o una sustracción. ¿Listo? Entonces ya con eso podemos responder la pregunta que nos están planteando aquí. ¿Será que obtuvimos en estos casos el mismo resultado? ¿Será que ocurre exactamente lo mismo? Entonces lo vamos a comprobar resolviendo estas 4 operaciones. ¿Listo? Bueno, borremos esto acá. ¿Listo? Continuamos con la parte de acá. Miremos entonces qué preguntan. Investiga si la división tiene propiedad distributiva respecto a la Investiga si la división tiene propiedad distributiva respecto a la adición. Explora con estos casos. Bueno, aquí nos están hablando ya no de multiplicación, sino de división. Entonces, si yo divido, bueno, hagámoslo con un lápiz. Si yo divido 24 entre 6 y luego divido 24 entre 2, y esos dos resultados me dan un número que es igual que si yo resolviera primero esta suma y luego hiciera la división, ¿sí? Al realizar los dos caminos, pero en este caso dividiendo, ¿será que me da lo mismo? Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo para que quede claro qué hay que hacer. Entonces 24 dividido 6. Entonces vamos a hacer el primer camino. Mentiras, vamos a hacer 24 dividido el primer camino dividido 6 más 2. 6 más 2, ¿cuánto me da? 8.
Y 24 dividido 8, pues me va a dar aquí un resultado que ustedes van a resolver. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasaría si hacemos el segundo camino, que era el que yo estaba explicando hace un momento? Primero divido 26 entre 4. Entonces, supongamos que me dio 4. ¿Sí? 24 dividido 6. Entonces, supongamos que me dio 4. Entonces, 4. ¿Sí? Más la segunda división, 24 dividido 2, ¿sí? 24 dividido 2, supongamos que me dio 12, ¿sí? Entonces, el resultado que me dé acá se supone que debe coincidir con este resultado que tenemos en el primer camino, ¿sí? Entonces, si coincide el mismo resultado, entonces quiere decir que la propiedad distributiva con respecto a la división y la suma o la adición también se cumple en estos casos. ¿Listo? Entonces tenemos que hacer lo mismo para cada uno de estos casos para poder determinar si se cumple o no. ¿Listo? Bueno, borremos esto aquí. ¿Listo? Ah, bueno, este ya es el último ejercicio. Número 5. Investiga si la división tiene propiedad distributiva respecto a la sustracción. Explora con estos casos. Exactamente lo que habíamos dicho anteriormente, solamente que en este caso no sumaríamos, sino que restaríamos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El primer caso, ¿sí? Lo mismo. Hacemos la división teniendo en cuenta la resolución de la resta que hay aquí. Y el segundo caso es el de dividir por cada número y luego restar los resultados. ¿Listo? Entonces, ¿cómo quedaría este primer ejercicio, por ejemplo? Entonces, en el primer caso quedaría 30 dividido entre el resultado que obtuve de restar 10 menos 5, que sería 5. Igual un resultado que ustedes van a investigar. ¿Listo? Y el segundo camino, entonces, ¿cómo sería? Pues dividiendo por el primer número, luego dividiendo por el segundo número y esos resultados se restarían, porque estamos hablando de sustracción, entre sí. Entonces quedaría 30 dividido 10, entonces por decir algo que me dé 3. ¿Sí? Menos 30 dividido 5. Supongamos que me dio 6. Igual, aquí me daría un resultado que se supone tendría que coincidir con el primer proceso que hicimos. Si me coincide, es decir, si me da el mismo resultado, entonces podemos decir que sí se cumple la propiedad distributiva. Pero en el caso de que no coincidan los resultados, entonces podemos afirmar que en este caso no se cumple la propiedad distributiva respecto de la división respecto a la sustracción. Esto lo debemos hacer en cada uno de estos casos. Debemos demostrar por los dos caminos. ¿Listo? Y eso es todo.